Hoy vamos a ver el tema de los heterociclos y su reactividad. Parte esencial de este grupo de compuestos cíclicos es la importancia de cómo estos reaccionan ante las reacciones de sustitución electrofílica o de adición. Primeramente vamos a ver algunas de las características esenciales de estos grupos heterocíclicos. Existen anillos que son saturados. La química de estos compuestos es similar a la de los compuestos acíclicos. Por eso ahí tenemos, en este sentido, uno de los ejemplos indispensables como el tetrahidrofurano. Otro ejemplo puede ser el tetrahidropirano, la pirroloidina, la piperidina, la azaridina, el oxirano, el tirano, el oxetano y la acetidina. El tetrahidrofurano y el pirano tienen un comportamiento similar a los ésteres, porque contienen ese grupo de elemento que está integrado al anillo, ya sea de 5 miembros o de 6 miembros. Esos puentes o las ligaduras que existen entre cada uno de los carbonos dentro del ciclo los faculta como las características y propiedades de algunos éteres. La pirrolidina y la piperidina se comportan como aminas en este caso. Tienen un carácter básico debido al nitrógeno que poseen. Las reacciones son variadas en este grupo, pero no son de sustitución electrofílica, ya que estos anillos están saturados. En el caso de los heterocíclicos, que sí son saturados, se dan esas reacciones. Para las reacciones de los insaturados, nosotros podemos decir que existe un sistema de electrones pi que rodea al ciclo. En este caso presentan aromaticidad, siguen la regla de Huckel. Presentan reacciones de sustitución electrofílica aromática por esos electrones que poseen. Aquí vemos el caso de la piridina. La piridina tiene un sistema de electrones pi que lo acompaña. Para ser esencial, cada uno de esos electrones dentro del anillo juega un papel importante en su aromaticidad. Puede haber híbridos de resonancia en el mismo sistema. Lo podemos ver en este ejemplo, donde hay un desplazamiento, en este caso, de los electrones pi que posee, en este caso, el nitrógeno. El nitrógeno va a formar un híbrido inestable. La repulsión se da por el mismo movimiento de esos electrones. Al tener 4 enlaces, el nitrógeno forma una carga positiva y una carga negativa dentro del anillo. Las posiciones son importantes para que se den las reacciones de sustitución electrofílica. Ahí podemos ver que las posiciones 1, 2, 3, 4 y 5 en los carbonos que están situados alrededor de nuestro sistema cíclico de 6 miembros son importantes. Las posiciones principalmente están clarificadas entre cada uno de los elementos que posee el anillo. Aquí podemos nosotros ver que no tan solo tenemos en este caso 5 carbonos, sino son 6 miembros los que están participando en la hibridación por resonancia. Estos sistemas actúan como buenos nucleófilos dependiendo del heteroátomo que posea. Aquí podemos ver que la piridina tiene solamente el nitrógeno, pero existen algunos elementos que pueden ser sustituidos, como el azufre, como el oxígeno, como el fósforo, en este caso, para los anillos insaturados. Actualmente nada más los sistemas con azufre, oxígeno y nitrógeno son marcados principalmente como aquellos compuestos que son de carácter orgánico. Los que poseen otros elementos están clasificados dentro de los anillos heterocíclicos como el selenio, el boro. Parte esencial de estos elementos es indispensable para el sistema
de electrones pi que posee el anillo. Aquí podemos ver que las cargas se van moviendo poco a poco dentro del anillo, en posiciones indispensables. Las posiciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son esenciales en este caso para el sistema de electrones pi, que se van a ir desplazando principalmente en la posición 5, en la posición 3, y ahí es donde puede un agente electrófilo poder atacar en ese sentido y entrar en esas posiciones. Parte esencial de este sistema es cómo se efectúa la sustitución del hidrógeno, en este caso dentro del anillo. A ello depende principalmente cómo entre el electrófilo. También tiene la capacidad, por el carácter básico del nitrógeno, en este caso actuar como un donador de electrones, atacando al electrófilo y formando, en este caso, un compuesto que puede ser el piridinio. El piridinio es, en este caso, uno de los ejemplos principales que se pueden tomar en cuenta. Así pues, pueden existir varios tipos de nucleófilos o electrófilos que ya habíamos tocado anteriormente. Los grupos carbonilo principalmente son utilizados para las reacciones de síntesis de los anillos aromáticos, como lo vemos en estos sistemas en donde poseemos varios de los grupos carbonílicos o varios de los grupos alqueno, alquenil carbonílicos, nitrilos, que son utilizados como agentes electrófilos debido al carbono. Acordémonos que el grupo carbonilo es un buen electrófilo. Los sistemas nucleofílicos también son utilizados para poder sintetizar a los anillos. Tenemos grupos amino, grupos hidracina, grupos amido, grupos imino, grupos que pueden estar cargados esencialmente en los sustituyentes, en este caso, utilizando algunos compuestos que tienen anillos bencénicos, mono o disustituidos. Los grupos nitrilos son buenos nucleófilos y los grupos carbonilo que están unidos al anillo del benceno. Los grupos desactivantes del anillo o, en este sentido, activantes del anillo pueden estar sustituyéndose y reaccionando en común. Un ejemplo es la síntesis, en este caso, de un tipo de anillo binucleado al final que tiene un nitrógeno. Vemos cómo, en este sentido, el ortoamino benzaldehído se utiliza principalmente para sintetizar este tipo de anillo. Para ello utilizamos una gran cantidad de base que va a actuar en este caso como un extractor de iones, en este caso de cationes o de protones en el sistema. El carbono tiende a atacar, en este caso, al carbonilo, y el grupo amino, en el otro sentido, a este otro carbonilo para poder ciclizarse en forma de doble anillo fusionado con la subsecuente salida de agua. Como vemos, varios son los ejemplos que se han utilizado para la síntesis de estos compuestos: el 3-hidroindol, la indoserina, el 2-isoindol, el 1-indazol, la purina, el benzotiofeno en su cara B fusionada, el indol y el benzofurano son ejemplos de anillos de 5 miembros ligados también aún fusionados con un anillo de 6 miembros, que son puros carbonos. La piracidina contiene 2 nitrógenos unidos a través de un doble enlace. Pueden estar alternados estos nitrógenos en las posiciones 1 y 4. También podemos tener oxígenos como en el 2-hidropirano o en el 4-hidropirano, alternados
la piracina, la piridina y la pirimidina son varios de los ejemplos que se han utilizado para este caso. Así tenemos varios ejemplos con los que podemos nosotros interaccionar para las reacciones de sustitución electrofílica en el anillo. Varios son los ejemplos como la quinolina, la isoquinolina, la 4-hidroquinosilidina, la quinoxalina, la ftalicina, la cinolina y la quinzolina. Cada uno de sus sistemas tiene dobles enlazos alternados que los hacen de carácter aromático. Los electrones y el sistema pi son varios de los ejemplos que se pueden utilizar para aprovechar las clásicas reacciones de sustitución electrofílica similares a las que se actúan con el benceno. Aquí podemos nosotros destacar principalmente que la energía de aromaticidad de estos heterociclos se parece a la del benceno. El benceno tiene 150 kJ sobre mol de estabilidad por resonancia, debido al sistema, en este caso, de los electrones pi que posee. Son 6 electrones. La piridina, para el cual tiene 140 kJ por mol de estabilidad, el tiofeno 122, el pirrol 90 y el furano 68 kJ sobre mol. Como podemos observar, va disminuyendo la cantidad de estabilidad por resonancia de cada uno de los híbridos que se forman a lo largo del sistema pi. Podemos decir que son aromáticos por el número de electrones pi que poseen. Acordémonos que deben de seguir la regla de Huckel. La regla de Huckel nos menciona que el sistema debe cumplir con la ecuación 4n más 2, donde n es igual a una serie homóloga, donde n toma el valor de 0, de 1, de 2, de 3 y así sucesivamente. El resultado de la ecuación, entonces, cuando n vale 0, esto es igual a 2. Cuando n vale 1, esto es igual a 6. Cuando n vale igual a 2, el sistema vale 10. Cuando n vale 3, el sistema vale 14. Así pues, nosotros podemos definir un sistema aromático como aquel sistema que tiene electrones pi dentro de un sistema que cumple con la serie el resultado de la ecuación 4n más 2. Por eso podemos decir que los sistemas que estamos utilizando heterocíclicos en este caso pertenecen al grupo de los sistemas aromáticos. Tal es el caso en este caso en el sistema de la piridina, del tiofeno, del pirrol y del furano. Podemos nosotros decir que entre menor sea el número de electrones pi, menor será su estabilidad por resonancia. Es por ello que la aromaticidad de los heterociclos no está del todo estabilizada debido a los electrones pi. Para reaccionar en sistemas, en este caso, de sustitución electrofílica del anillo. Observemos cómo se comporta uno de los anillos. Por ejemplo, en este caso tenemos a la piridina. La piridina es uno de los ejemplos básicos, o también puede ser el furano. Vamos a ver el caso del furano. Cumple con la regla de Huckel porque en este caso tiene varios sistemas electrones pi que son bastante estables en el sistema. El furano es uno de los ejemplos bastante interesantes. Tiene 6 electrones pi que puede compartir en el sistema. Otro par no es compartido, ¿por qué? Porque este no se puede compartir porque el oxígeno tiene esos electrones que nunca se pueden compartir en el sistema heterocíclico. Por eso nada más tenemos 6 electrones pi, 2 en cada enlace y 1 que puede ser compartido dentro del sistema. El furano entonces nosotros podemos decir que tiene un sistema
de estabilidad de 68 kJ por mol. Ya vimos que cumple con la regla de Hückel y que tiene un sistema donde la densidad electrónica está tendiendo hacia el oxígeno. El oxígeno es el sistema, en este caso, donde el centro de carga está tendiendo hacia él. Por eso la densidad electrónica es mayor en esa zona. ¿En cuál zona? En el carbono está marcado con número 2 y en el carbono que está marcado con número 5. Los carbonos 3 y 4 tienen una menor densidad electrónica debido a que el oxígeno no tiene un sistema de inducción, no es tan electronegativo como para jalar los electrones hacia estos carbonos que son 3 y 4. En los carbonos 2 y 5 son los mayores sistemas que se han utilizado para los productos debidos a la sustitución electrofílica del anillo. Por eso podemos ver que hay sustituyentes electrofílicos que pueden entrar en el sistema, en este caso furano, en las posiciones 2 y en las posiciones 3. Así pues, la salida de un hidrógeno es bastante interesante para que se dé la reacción en el sistema. Las reacciones de sustitución electrofílica son variadas en el furano. Podemos nosotros ver que esa sustitución depende en gran medida de los sitios donde entre. Aquí podemos nosotros ver que si el enlace es atacado en este sentido, en el carbono 1, ahí existe un hidrógeno también y el enlace puede ser compartido con el electrófilo. El electrófilo tiene la capacidad de mover por su sistema uno de los electrones que está compartidos con su enlace. Por lo tanto, se está formando una carga superpositiva en el carbono situado en la posición 3. Así, entonces, nosotros podemos tener una variación en este sentido de la resonancia que se da por los híbridos que se están formando. La carga parcial, la carga total positiva se mueve en la posición en la cual se comparten los electrones. Así podemos tener también movimientos en esta forma, donde el oxígeno se está estabilizando por ese par de electrones que compartió con el carbono número 1. Por la llegada, en este caso, de un sistema en el cual podría estabilizarse la molécula, entonces el hidrógeno tiende a salir en forma de un protón. Generalmente sabemos que esta formación se da a través de sistemas nucleofílicos que pueden tener la capacidad de repeler, en este caso, o ligarse al hidrógeno. Podríamos tener un nucleófilo. Ese nucleófilo puede venir a atacar al hidrógeno con la subsecuente repulsión del par electrónico y así el sistema regresa a su posición normal y tenemos entonces ya el electrófilo dentro, sustituyendo a un hidrógeno dentro del sistema. Por eso se llaman reacciones de sustitución electrofílica del anillo, heterocíclico en este caso. Se parecen mucho a las reacciones del benceno. Podemos también tener el caso de la posición, en este caso, de posición 3 del carbono, en donde se ha atacado ese sitio debido entonces a que se comparte ese enlace. El electrófilo entra en esta posición, en la posición 3, dejando desprovisto al carbono que está en posición 1. Así se pueden compartir un par de electrones que están situados en el oxígeno. Esos electrones son importantes. Se ha establecido una carga positiva que se mueve dentro del sistema. Con la subsecuente salida, caso similar al anterior, del hidrógeno, a través de un sistema nucleofílico,
el electrófilo queda en la posición número 3. Hay varios ejemplos que se pueden tomar debido a este tipo de sistemas, pero no son tan clásicos. Vamos a ver algunos ejemplos de otras reacciones de sustitución nucleofílica, como en este caso la protonación. La protonación se da a través de la utilización de ácido clorhídrico al 10% en agua con una temperatura baja. Ahí podemos ver que se ha introducido un hidrógeno a través de ese sistema, con la subsecuente formación del cloro aniónico. Hay otras reacciones que les llamamos reacciones de apertura. Las reacciones de apertura son bastante clásicas cuando se utilizan en este sentido ácido clorhídrico al 5% en agua con una temperatura de 100 grados. Ahí podemos ver que el ataque principalmente se da en el hidrógeno con la subsecuente repulsión, en este caso de los electrones del enlace entre el cloro y el hidrógeno. Entra un hidrógeno ahí y empezamos a tener resonancia en el sistema. La subsecuente entrada de agua en el sistema hace que los electrones se compartan en el oxígeno. Anteriormente se había formado una carga positiva por su compartición. Una vez de la entrada del agua, nosotros podemos decir que ya tenemos un sistema en el cual el sistema se está hidrogenando. Vamos a abrir el anillo de tal manera que en este sentido el oxígeno ataca a este hidrógeno con la subsecuente repulsión hacia el oxígeno que va a estar ligado y que formó parte del agua, compensando la carga positiva. Posteriormente, el regreso, en este caso, de los electrones pi que tiene el oxígeno hacia esta posición hace que haya una repulsión y una ruptura de este enlace. Por lo tanto, ahí tenemos una carga positiva en el oxígeno porque ha formado tres enlaces, uno con el hidrógeno y dos enlaces con el anillo, que anteriormente estaba cerrado y actualmente está abierto. El oxígeno que tenemos aquí tiende a recuperar sus electrones y es este hidroxilo que tenemos aquí. La subsecuente salida de un hidrógeno a través del sistema puede, en este caso, formar un compuesto que es parecido a un aldehído. Obviamente tenemos dos grupos carbonilo en este caso. Y así tenemos la apertura de todo el anillo, bastante interesante porque es una reacción de oxidación y apertura. Otras reacciones que podemos tener son clásicas de este tipo de compuestos. Vamos a tomar otra vez al furano y vamos a hacer una reacción de halogenación. La reacción de halogenación no es clásica como la del benceno, porque podemos utilizar bromo, en este caso bromo líquido, que es de color rojizo en presencia de ácido acético, o bromo en tetracloruro. Vamos a ver cómo se efectúa la reacción. La reacción es clásica, donde este par de electrones del sistema pi dentro del anillo viene y ataca al bromo con la subsecuente repulsión. Se ha formado una carga positiva en este caso en la posición 3, que es compensada por la resonancia y de los híbridos de resonancia que se están formando. El oxígeno adopta una carga positiva que posteriormente es subsanada por el nucleófilo bromo, el anión, que viene a tomar el hidrógeno con la subsecuente repulsión de este enlace adentro del anillo del sistema heterocíclico. Repulsión hacia el oxígeno y tenemos en este caso a la posición 2 bromo furano con la subsecuente formación del ácido bromídrico. La halogenación se puede tomar en cuenta a través de otros sistemas acompañados como la metoxilación. La metoxilación se utiliza principalmente usando en este caso metanol.
puede ser etoxilación si utilizamos etanol. Anteriormente ya habíamos visto cómo es el ataque con el bromo en tetracloruro. Aquí, una vez que se está formando, en este caso, la carga positiva en el oxígeno, como en el anterior ejemplo, podemos tener el ataque del oxígeno como un sistema nucleofílico para compensar la carga. Acordémonos que existía un bromo que salió, en este caso, como un sistema nucleofílico. El anión bromo que se formó viene a participar en este sentido extrayendo a uno de los hidrógenos que está ligado anteriormente al grupo, en este caso que se unió al anillo, y compensando la carga del oxígeno. Posteriormente, otro bromo, un exceso, viene y extrae un hidrógeno del sistema, volviendo al sistema normal como anteriormente tenemos. Y tenemos ahí las posiciones 2 y 5 que están siendo ocupadas, una por un grupo metoxilo y otra por el bromo. Por eso aquí tenemos la posición 5 como 5-metoxi, 2-bromo furano. Así podemos tener distintas reacciones similares a las que se utilizan para el benceno. Ahora vamos a ver la nitración. La nitración es diferente en este caso porque se utiliza principalmente no como en el clásico ácido clorhídrico con ácido nítrico o ácido sulfúrico en ácido nítrico para que el grupo nitro pueda entrar en el sistema. En vez de ello, utilizamos el tetrafluoroborato nitroso. Ya que si utilizamos en el sistema ácido nítrico y ácido clorhídrico, se polimeriza en este caso el furano o se descompone. También podemos utilizar otro sistema, el ácido nítrico anhídrido acético, para que el grupo nitroso pueda entrar, o el grupo nitro. El grupo nitro es uno de los clásicos que se ha sido utilizado como sistema electrófilo bastante interesante. Para el ataque principalmente tenemos este par de electrones del sistema pi del furano. Eso va a formar una carga positiva en este sitio, porque el grupo nitro entró en este sitio, en el sitio número 1. Así pues podemos nosotros tener ese grupo nitro entrando en esa posición y se van a formar por resonancia los híbridos correspondientes con el subsecuente desplazamiento de los enlaces a las posiciones que están situadas en la posición 5 y en la posición 3 y 4. En el siguiente de los casos, el tetrafluoroborato viene y extrae un hidrógeno en ese sentido con la subsecuente repulsión de este enlace y repulsión de todos los enlaces dentro del sistema, formando el 2-nitrofurano y también el ácido tetrafluorobórico. Así podemos tener nosotros este sistema de nitración bastante interesante. Recordemos que no podemos utilizar ácido nítrico en ácido sulfúrico o en ácido nítrico en ácido clorhídrico porque se polimerizan los sistemas. Otro clásico es la sulfonación. La sulfonación se utiliza principalmente a través de ácido sulfúrico fumante en el benceno, pero en los sistemas heterocíclicos debemos utilizar trióxido de piridinio como parte esencial de la reacción con este sistema. El ataque es sobre el azufre con la subsecuente formación, en este caso, de la repulsión de este par de electrones, formando en este caso el disulfonato o el sulfonato, si es el caso. Subsecuente tenemos los híbridos de resonancia que se van a formar dentro del sistema y así pues la piridina, en el caso del piridinio, extrae o dona su protón a través del sulfonato, formando un enlace con este sistema.
Para ello entonces el sistema ya puede extraer en este caso uno de los hidrógenos, en este caso de la posición esencial donde entró el electrófilo, con la subsecuente repulsión de todos los anillos. Y así podemos tener un hidrógeno ligado ya al sistema. Si este sistema lo hacemos 2 veces, la sulfonación, vamos a tener un ácido que está disulfonado. En este caso estamos hablando del ácido furano 2,5 disulfónico y la subsecuente formación del sistema piridíneo. Parte esencial de este sistema es cómo se forma este grupo disulfónico que le da característica ácida al furano. Así pues tenemos otros ejemplos como la acilación. Recordemos que la acilación de Friedel y Crabbe se ocupa principalmente de tricloruro de aluminio y un cloruro de alquilo o de acetilo. Aquí podemos nosotros tener en este caso uno de los ejemplos clásicos. Nada más que no usamos en este caso tricloruro de aluminio, sino tetracloruro de estaño. El cloro está formando un enlace intermolecular con el estaño. Esto va a formar una parte esencial, el ataque en este caso del doble enlace de los electrones pi dentro del anillo heterocíclico, en este caso del tiofeno, es parte esencial de este sistema. La subsecuente repulsión y salida del cloro va a permitir que el grupo acilo se quede ligado en la posición 1. El cloro, que ha sido desplazado del sistema carbonílico, va a venir a atacar en su forma nucleofílica al hidrógeno con la subsecuente repulsión de este par de electrones entrando al sistema. Y así podemos tener nosotros el 2-carboximetil tiofeno con la subsecuente formación de ácido clorhídrico. También se pueden utilizar para este sistema la forma amida, donde puede entrar el grupo acilo al sistema, en presencia de oxicloruro de fósforo. El oxicloruro de fósforo es uno de los sistemas indiscutiblemente utilizados como un sistema de ácido de Lewis. Vimos clásicos todas las reacciones interesantes en este sistema. Ahora vamos a ver las reacciones de síntesis, en este caso, de los anillos heterocíclicos. Vamos a ver la síntesis de Heisenberg. En la síntesis de Heisenberg utilizamos principalmente varios de los ejemplos clásicos de síntesis. Son compuestos bastante interesantes, como el alfa, tio porque tiene azufre, diacetato, ahí tenemos, de etilo. Entonces, el alfa-tio diacetato de etilo tiene la capacidad de reaccionar a través del metóxido formado a través de el metanol en hidróxido de sodio al 40% para que se forme este metóxido. El metóxido viene a atacar a uno de los hidrógenos con la subsecuente repulsión y formando un carbanión en este sitio. El carbanión va a venir a atacar a uno de los clásicos sistemas de compuestos que se utiliza para la síntesis de los anillos heterocíclicos, en este caso al 1,2 dicarbonílico. Aquí tenemos entonces el ataque clásico que hay sobre los sistemas porque el carbonilo actúa como un electrófilo. La subsecuente repulsión de este par de electrones forma el puente que en este sentido va a formar una carga positiva en lo que anteriormente era el carbonilo. Se está formando un metóxido o un alcóxido. El alcóxido va a venir a atacar al otro grupo carbonilo que está formando parte del alfa-tio diacetato de etilo. Con la subsecuente repulsión tenemos ya en este caso la ciclización a un anillo de 6 miembros.
Pero aquí no termina todo, porque el desplazamiento, en este caso y la subsecuente extracción del hidrógeno, va a permitir la ruptura de este enlace, con lo que se está formando una parte esencial de la ruptura y de la formación de los grupos bastante interesantes que están formando parte de, en este caso, de los grupos importantísimos en el sistema de reacción. Se ha formado un doble enlace en este sitio, que es este que está aquí. Parte esencial de la síntesis de anillos heterocíclicos es la transmutación o el desplazamiento, en este caso, del sistema doble enlace de electrones pi al sistema, en este caso, del siguiente carbono. Ese subsecuente desplazamiento va a permitir la repulsión, en este caso del doble enlace, formándose ahí, en este caso, un doble enlace interesante. Como sabemos, los sistemas no son rígidos, porque el sistema ya no tiene un sistema sp2 sino sp3 y puede girar libremente. Se ha formado una carga positiva en este sitio debido al desplazamiento de ese doble enlace. Así podemos tener nosotros el regreso, en este caso, de ese mismo doble enlace por repulsión a su sitio original. El giro, en este caso, de este enlace va a permitir la cercanía de los grupos. La utilización nuevamente del etóxido es indispensable para la sustracción de uno de los hidrógenos que están posicionados en esta parte. Se ha formado un nucleófilo, ese nucleófilo ataca al grupo carbonilo con la subsecuente repulsión de este par de electrones. Aquí nosotros estamos abreviando uno de los sistemas importantísimos que se ha formado. Se ha formado un grupo carboxilo en este sitio, y el metoxilo, en este caso, se va a formar porque estamos utilizando un alcohol, el etanol. El alcoxilo va a venir a atacar al hidrógeno para la subsecuente salida del etóxido. Aquí se va a formar un grupo hidroxilo que podemos verlo en la subsecuente diapositiva. La muestra entonces viene a atacar este sitio. Aquí estábamos como originalmente lo teníamos en la presentación anterior. Se ha formado un grupo hidroxilo que subsecuente va a salir por la formación del ataque del etoxilo a este hidrógeno con la subsecuente repulsión de este par de electrones y la salida del hidroxilo. Aquí entonces sale el etanol y sale un grupo hidroxilo del sistema. Así podemos ya tener un ciclo, en este caso el tiofeno. El tiofeno es parte esencial de este sistema y hemos formado el 3,4 dialquil. Ahí tenemos 5 carboxi, 2 carboxietil, tiofeno. Es un sistema de ciclización interesante el de la síntesis de Heisenberg. La aromaticidad es bastante interesante en algunos sistemas de 6 miembros, como en el caso de la piridina. Podemos nosotros decir que la aromaticidad es indispensable en este sistema. Para el caso de la piridina, nosotros tenemos 28.5 kilocalorías por mol, lo que hace que el sistema sea bastante aromático. La estabilidad es indispensable y solo es un poquito más abajo de la estabilidad del benceno, con 35 kilocalorías por mol. Ahí vemos los electrones pi que se están siendo, en este caso, estabilizando al anillo por arriba y por debajo, lo que hace una estructura anillada que tiene resonancia en todo el sistema. Aparte, en este sentido, el nitrógeno tiene una carga, en este caso, delta negativa, un centro de carga ligado hacia el nitrógeno, y una delta positiva en las posiciones de, en este caso, la posición 4 y la posición 5 y la posición 3.
También podemos nosotros numerar, en este caso, a la piridina dependiendo de los carbonos que estén posicionados. El carbono 2 en la posición se puede llamar alfa, el del 3 beta, el del 4 gamma. Y así sucesivamente también lo podemos hacer en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Así nosotros, ante la entrada de un electrófilo, nosotros podemos tener que la aromaticidad es menos indispensable que la basicidad que posee, en este caso, la piridina a través del grupo nitrógeno, porque se está formando en este caso el piridinio, que en este caso son 99% desactivado con un carácter básico. Y el 1% es un ataque que puede estar posicionado en el carbono beta, o ya sea en el carbono alfa. Recordemos que entre menor sea el número de electrones pi, menor será su estabilidad por resonancia. Aquí tenemos varios electrones pi interesantes en el sistema. El sistema tiene 6 electrones pi. Estos no cuentan porque esos son caracteres básicos, en este caso este par que tenemos aquí. Así podemos tener la regioselectividad, en este caso de la piridina, que es parte esencial de su reactividad. Las reacciones de regioselectividad se van a dar principalmente por el sistema de híbridos de resonancia de la piridina. Aquí podemos ver que ante el ataque de un electrófilo en la posición número 2, el sistema puede estabilizarse esencialmente, pero en algunos casos es inestable el híbrido de resonancia que se está formando. Observemos aquí que se está formando una carga positiva en el sistema, positiva en el nitrógeno porque ha compartido este enlace. El sistema es bastante inestable en el primer híbrido de resonancia. Subsecuentemente puede desplazarse este par electrónico dejando una carga positiva en este otro carbono que está en la posición número 3. La atracción de electrones del sistema viene a estabilizar y moviendo la carga positiva al siguiente carbono. Así pues ya puede salir ante la entrada o ante el ataque de un nucleófilo, puede salir en este caso el hidrógeno para una reacción clásica de sustitución electrofílica. Recordemos que los nucleófilos tienen en este caso dos características, un par electrónico y una carga negativa. Así podemos tener varios de los ataques, ya sea en la posición 3, como se ha compartido en este caso, o se comparte este par de electrones que está posicionado en esa posición, se ha formado una carga positiva en este sistema. El híbrido subsecuente de resonancia viene a compensar este par de electrones pi, formando una carga positiva que se mueve hacia la posición 1 del piridinio, de la piridina. Posteriormente hay una compensación formando en este caso una carga positiva en la posición 1. Recordemos que podemos tener las posiciones dependiendo del grado donde se formen. Puede ser en el carbono 1, en este caso el carbono alfa, o en el carbono gamma. Ahí tenemos dos ejemplos principales que se han utilizado para los ataques, en este caso nucleofílicos del sistema, donde podemos extraer este hidrógeno para compensar la carga. El otro caso es la posición número 4 en este caso del sistema cíclico. El electrófilo puede atacar a esa posición formando en este caso una carga positiva en la posición 3, y esta se va siendo compensada a través del desplazamiento de los electrones pi dentro del sistema. Uno de los híbridos de resonancia es esencialmente inestable, al igual que en la posición en donde nosotros atacábamos el carbono 2. Ahí podemos ver entonces que el sistema viene a compensar la carga y ante el ataque de un nucleófilo
podemos tener nosotros la compensación de la carga. Así podemos tener diferentes reacciones en las posiciones correspondientes a los carbonos 2, 3 o 4. ¿Cómo se forman estos? Dependiendo del tipo de sustituyente que pueda entrar. Vamos a ver las reacciones de nitración de la piridina. En las reacciones de nitración de la piridina son esencialmente casi similares a las que se utilizan para el benceno. Ácido nítrico en ácido sulfúrico para poder formar el grupo nitro o el anión nitro, que ese es el electrófilo que va a entrar al sistema. Aquí vemos que a una temperatura de 300 grados durante un proceso de 24 horas podemos nosotros tener la nitración en este sitio, que es la posición número 3. Por eso se está formando la 3-nitropiridina con una cantidad esencial de 6% como producto principal del sistema. Así podemos nosotros tener también la halogenación. Aquí sí podemos utilizar cloro en tricloruro de aluminio a una temperatura de 100 grados para poder hacer que el cloro entre en la posición número 3. Así formamos el 3 o la 3-cloropiridina con un porcentaje mayoritariamente del 33%. ¿Debido a qué se está formando esto? Debido a la capacidad que tienen cada uno de los sustituyentes de entrar. El segundo síntoma es cómo estos sistemas actúan principalmente como atrayentes de electrones dentro del sistema. El cloro es más electronegativo. En este caso es un sistema muy pequeño. Pero en el caso del bromo podemos nosotros decir que la cantidad de producto que se está formando es esencialmente mayoritario. ¿Por qué? Porque el bromo es todavía un poquito menos electronegativo que el cloro, pero es más estable. En este sentido, cuando se utiliza ácido sulfúrico y dióxido de azufre a una temperatura de 130 grados centígrados, formando la 3-bromopiridina con un porcentaje de 86. Podemos también tener las reacciones clásicas como la sulfonación, y la sulfonación se utiliza ácido sulfúrico y sulfato de mercurio en una temperatura de 200 grados durante 4 horas para formar, en este caso, un ácido, el ácido piridín sulfónico, con un porcentaje máximo de 70%. En cada uno de los sistemas se están formando ya sea ácido bromhídrico, ácido clorhídrico, agua, en este caso para los sistemas que estamos viendo. Otros sistemas son indispensables para la formación de diferentes compuestos. El sistema es uno de los clásicos indicados donde las características de la reacción pueden ser reacciones, en este caso, de los heterocíclicos di o trisustituidos. Primeramente comenzamos con la 3-aminopiridina. Vamos a halogenarla con cloro en tricloruro de aluminio a 21 grados. Observamos en este caso que el grupo amino es uno de los clásicos activantes del sistema. Posteriormente vamos a ver qué es un activante o un desactivante del sistema. El cloro tiende a entrar en la posición 1 formando el 2-cloro-3-aminopiridina con una cantidad mayoritariamente al 90%. Es indispensable que los sistemas se estabilicen dependiendo de los activantes o desactivantes que se ocupen. Aquí estamos utilizando puros activantes, como en el caso del 3-hidroxipiridina, donde el grupo hidroxilo tiende a meter sus pares de electrones dentro del sistema, activando el sitio, en este caso, para la entrada del grupo nitro como electrófilo del sistema, a través de la formación de ácido nítrico con ácido sulfúrico. Ese sistema de reacción a 21 grados forma el grupo nitro. El ion nitro puede entrar como electrófilo en la posición número 2, formando el 3-hidroxi-2-nitropiridina.
Y podemos tener así varios de los sistemas indiscutiblemente bastante utilizados para la formación de diferentes derivados. Aquí tenemos derivados disustituidos o pueden ser trisustituidos. Aprovechamos en este caso el 2-aminopiridina, ya no es la posición 3, sino la 2. Vemos que este grupo es activante hacia la posición indiscutiblemente contraria a su estabilidad, porque el grupo amino tiene la capacidad de meter sus electrones al sistema y forman una carga negativa en esta posición. Por eso el bromo, como electrófilo, es subsecuentemente utilizado para el ataque, en este caso del sistema. Las reacciones de sustitución electrofílica del anillo son indispensables que se tomen en cuenta para la posición en donde se activan los anillos. Posteriormente lo veremos en otra presentación. Vemos que se ha bromado el sistema heterocíclico en la posición 5. Por eso tenemos el 5-bromo 2-aminopiridina con una cantidad máxima del 95% de producción o de rendimiento durante la reacción. Si nosotros nitramos este sistema a través de ácido nítrico con ácido sulfúrico a 21 grados centígrados, la posición que se va a activar entre los dos sistemas es la posición, en este caso, de la posición 3. Por eso vamos a formar el 5-bromo 2-amino 3-nitropiridina con una cantidad máxima del 70% de rendimiento durante la reacción. Así hemos visto varios de los sistemas de reacción indiscutiblemente relacionados con este tipo de reacciones heterocíclicas en el sistema. Es indispensable que estudies lo que es referente a los grupos activantes y desactivantes. Los activantes tienden a meter sus electrones al sistema. Los desactivantes tienden a sacar los electrones pi del sistema, en este caso los sistemas heterocíclicos. Y con ello tú puedes ver dónde pueden entrar los sistemas. Posteriormente vamos a ver cómo esos sistemas son indispensables que nosotros podamos predecir cómo es el ataque, en este caso, de los sistemas electrofílicos para estabilizar, en este caso, al anillo. Las cargas negativas o positivas internas que se forman en el anillo son indispensables tomarlas en cuenta para un buen ataque, en este caso electrofílico. Por tu atención te doy gracias. Este video es producido a través de la Universidad Autónoma Metropolitana para la UEA Química Orgánica 2. Gracias.